A las 7 de la mañana, 38 minutos, es hora de saludar al doctor Carlos Francisco Fernández con su sección Le Tengo el Remedio. Doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece? Sandra, buenos días, bien, muchas gracias. ¿Usted? Tenemos una buena noticia para darle a los bogotanos y a los colombianos. Mire, ayer Daniel José Murillo, de 22 años de edad, que estuvo en el atentado a la Escuela General Santander, fue dado de alta, afortunadamente ayer en la tarde, aquí en la ciudad de Bogotá, y continúa con tratamientos, estaba en el hospital El Tunal. Bueno, una actualización corta, y yo sé que todos nos alegramos por esta buena noticia. Sin duda, una buena nota en medio de tantas, discordancias y esencialmente lamentaciones que deja este absurdo, sin duda, evento. Pero hay una cosa, Sandra y Aníbal, con los buenos días, y es que nosotros estamos viendo últimamente, o yo no sé si es que se agudiza o que uno la percibe más, pero resulta que es una intolerancia a la marcha. Una intolerancia terrible, no se puede decir nada porque incluso no solamente desde el componente político, un muchacho se pone una camiseta en una marcha que está convocada para aunar, emociones y esencialmente buscar componentes, de rechazo colectivo, pero al mismo tiempo de reconciliación en alguna parte, y no, pues la gente lo ataca, lo golpea, un muchacho de 15, 16 años. Aquí veíamos, por ejemplo, que la gente tiene una voz distinta de manera pacífica, porque no es absolutamente nada, lleva un cartel, un aviso, y entonces no les gusta, y entonces bala es lo que hay que darle y tal. Entonces, ese tipo de cosas se transfieren, incluso se hacen transitivas en la cotidianidad. El tipo que se atraviesa, el taxista que saca la cabeza y quiere pegarle al otro, etcétera. Incluso en las casas, el portero que llama y la señora que le contesta mal, etcétera. La intolerancia. Para hablar de un tema tan, complejo, pero al mismo tiempo tan cotidiano, incluso en nosotros mismos, nos acompaña el doctor Rodrigo Córdoba, nuestro psiquiatra de cabecera, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario y presidente del Consejo Superior, del Consejo Directivo del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Muy importante ese instituto, doctor. Gracias, doctor. Y muy buenos días. Muy buena labor la que ustedes hacen allí. La intolerancia, ¿eso es un elemento que se aumenta o es un elemento que está metido en nuestros genes o es una cosa que se reaviva por temporadas? ¿Qué es lo que condiciona que pareciera, no sé si es percepción, que hoy en día somos más intolerantes? Con los buenos días. Muy buenos días, doctor Carlos Francisco. Y qué tema tan necesario en unos tiempos como estos, porque es que se nos olvida que los seres humanos hemos llegado a ser seres humanos en la medida que hemos subido peldaños en la evolución. Entonces las especies inferiores pues tenían un poquito menos de cerebro, y el que se haya esos milímetros que nos ganamos en el lóbulo frontal, milímetros, porque no son kilos, no son no es que tengamos, no, eso son una capita ahí. Una capita nos permite quizás lo más importante, que es reflexionar, aplazar, que es lo que algunos llaman el pensamiento. Entonces, si uno dice la tolerancia, es la capacidad de entender y comprender al otro, las diferencias del otro, de que todos somos distintos, cómo no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, de entender que así como unos tenemos el pelo negro, ya canoso, otros no teníamos, otros lo tienen rubio, que hay diferentes colores de los ojos, y que así, de la misma manera, somos capaces de entender que el otro puede mirar el mundo de diferente manera, puede querer vivirlo de diferente manera, puede querer expresarlo de diferente manera, y que sin duda eso nos hace posible tener un planeta y un desarrollo de una humanidad, porque somos diversos, y de ahí es donde surge el pensamiento. Quiere decir que la intolerancia, entendida desde el plano neurobioquímico, neuropsicológico, ¿es una involución desde el punto de vista de la especie? Yo siento que es un proceso de detección. O sea, el que es violento es irracional, y el irracional sin duda linda con los animales. Y es que, así de sencillo. Y es que cuando lo ves de esa manera, te das cuenta que, por ejemplo, algunas patologías lo que tienen es eso, intolerancia. Entonces tú ves que bajo efectos de alcohol, por ejemplo, nos parecemos más a otras especies y la gente se vuelve menos intolerante, más violenta.
que cuando hay algunas patologías que nosotros tratamos, la gente no puede frenar los impulsos, cualquier cosa termina explotando, la irascibilidad muchas veces se trasluce en expresiones físicas. Ves que el que ante cualquier frustración, porque uno ve que ahí está, ante cualquier frustración, terminan teniendo respuestas desproporcionadas de lo físico, rompiendo cosas, tirando cosas. Y quiero que participen ustedes, Aníbal y Sandra. El asunto está en que nosotros, sí, pareciera que también como que nos dejamos influir, porque parece que los líderes en este país son los más intolerantes. Entonces, entre más intolerante sea alguien, más liderazgo tiene. Entonces, el más radical, el que se oponga, el que más grite, el que tenga más voz, el que parezca que tenga más fuerza, el que las tenga bien puestas, hablo justamente de las ideas, entonces ese es el que gana. Entonces, sí, hablo pues obviamente de las ideas, entonces aquí va, tal. Eso no es un elemento desde el punto de vista cultural. Entonces, nosotros podemos tranquilamente que porque fulano de tal que es, etcétera, etcétera, entonces por eso yo también lo hago. Estamos trabajando en eso en América Latina, porque curiosamente pareciera que esos fenómenos de fuerza terminan siendo como unos fenómenos de imitación, como la otra primitiva, como el macho alfa, que termina siendo seguido porque es una posición de fuerza, porque es el más fuerte. Pero lo que percibo yo, y de hecho un grupo que trabaja en esto, es que los seres humanos hemos dejado de lado la capacidad de entender y comprender la diferencia, de ser capaces de entender que en el otro hay opiniones que a lo mejor me pueden enriquecer a mí, que en el otro hay la posibilidad de construir experiencias nuevas, que esos espacios de reflexión me hacen un ser humano distinto. Sandrita. Doctor Córdoba, ¿qué pasa con el lenguaje verbal que cada vez es más agresivo, por ejemplo en las redes sociales? Es como si la gente tuviera contenida una ira, una rabia y apenas se da cuenta de que alguien piensa diferente, se llenan de improperios, lo insultan, unas ganas como de lastimar también con las palabras. Es curioso de la manera como se han llenado de odios y estos elementos de comunicación se han vuelto una caneca para destilar eso, muchas veces de manera irreflexiva. Hay un trabajo muy interesante, no soy un avesado en redes sociales, pero una comparación entre Instagram y Twitter. Entonces, que Instagram, donde está más la imagen del otro, donde expresan cosas afectivas, donde lo ven la mascota, la figura, pero en el Twitter, en unos escasos caracteres, es donde se vuelve la caneca para destilar odios, en la medida que yo lo entiendo, sin espacio de reflexión, ¿no? En lo que alcanza la velocidad de la idea con el dedo. Y allí desocupan un montón de cosas, sin ni siquiera hacerse la pregunta si eso que están diciendo allí es cierto, si puede tener algún alcance, y sin comentario, en vez de destruir, puede construir. Es que destruir es muy fácil, construir es la tarea. Y yo creo que si nosotros pensamos como seres humanos, tenemos que pensar en hacer un país distinto, un mundo distinto. Tenemos generaciones atrás que seguramente van a saber que el mundo es distinto, claro, el mundo es diverso. Ustedes, los psiquiatras y esencialmente la gente que maneja la neurodinámica de las emociones, nos enseñan a hacer la pausa. Es decir, cada vez que uno tenga que contestar, respirar profundo, es contar hasta 10 y hacer la pausa y tal vez oxigenar un poquito el cerebro y pensar. Pero pareciera que nosotros, que el que más se tarde en reaccionar es un imbécil. Entonces no, hay que reaccionar rapidito. Entonces aquí lo único que el impulso, y entonces tenga. Y uno ve, por ejemplo, que la gente se siente con la capacidad o con el derecho de tomar acciones incluso por su mano. Entonces a hay que darle, entonces le caemos todos ahí. ¿Qué nos está pasando, doctor Córdoba? Realmente es casi un fenómeno que algunos se atreven a decir que no, porque a nosotros nos preocupa nuestro ámbito cotidiano. Claro. Pero parece que fuera un fenómeno que se está volviendo universal. No sabemos qué lo está transformando, pero esta imitación del macho alfa, comillas, se ha vuelto uno de los fenómenos más curiosos de estudio de los últimos tiempos, porque no hay reflexión, solo hay imitación, no hay pensamiento, solo hay acción. Exacto. Es que eso es lo que nos hizo. Las especies inferiores son más acción que pensamiento, porque es escasísimo. Hemos ganado esos escalones y los estamos desperdiciando en estos tiempos. Cuando uno ve a una persona violenta, pues algunos tenemos como la mala costumbre de hacerle caer en cuenta al otro que está equivocado, por lo menos que respete. Maestro, qué pena, me parece que yo a usted no lo conozco, no entiendo por qué usted me agrede. Y eso es peor,
Sí, eso definitivamente parece que le despierta a la gente. Yo hace poco tuve un incidente ahí, como alguien agredía a otro, entonces yo, un momento, mire qué tal. Y entonces la palabra fue sencillamente, pongan ahí el cuac cuac. Me dijo, ¿y a usted qué le importa, sapo, cuac cuac? Entonces queda uno ahí como, sí, ¿por qué no toleramos eso? ¿Por qué incluso tenemos temor? Digo, no, pues el mundo está así, y entonces se generan como una espalda a eso, pero eso es gravísimo, porque es en todas las edades. Lo que es curioso es que se ha contagiado y no hay frenos. Y desde las experiencias tempranas, si nosotros tuviésemos la capacidad de las nuevas generaciones, aún una tarea de reto de los educadores, de generar esos espacios de reflexión, de pensar que los otros son distintos, que yo tengo que tener la capacidad empática, es decir, de pensar en los zapatos del otro, de entender que no necesariamente la verdad es lo que yo creo, lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo hago, sino que el otro también tiene una manera de vivir particular. Es un logro de la especie que estamos dejando, y lastimosamente la violencia física está terminando siendo la que llena esos vacíos. A ver, hay personas y obviamente gracias a las personas que se comunican con nosotros y nos hacen sus preguntas, esperamos que nos toleren, ¿no? Porque habrá gente que dirá aquí que no, pues ustedes están llamando a la calma, mientras que el país necesita plomo. No. Hay gente que dice que no culpemos tanto a la gente porque hay factores que desencadenan cierto grado de intolerancia reprimida. Por ejemplo, las malas condiciones sociales, el estrés, por ejemplo, las malas condiciones sociales, el estrés, la desnutrición, aquí hablan del cansancio, de la falta de sueño, etcétera. Esos elementos, ¿cómo actúan a favor justamente de estos desenlaces que no nos gustan, pero que no los tenemos que poner solo en la gente, sino que hay componentes que subyacen aquí? Todos los que ha mencionado son ciertos, todos. Entonces, organicémoslos muy rápidamente. Primero, la frustración. Primero, los fenómenos de imitación, ¿no? Algunos que aprendieron y creer que es que la violencia es la manera de imponer mi punto de vista, porque es que el otro tiene que ser como yo creo que debe ser. Y eso viene desde chico. Lo segundo es que, y sin lugar a dudas, todos los desajustes sociales terminan siendo caldo de cultivo. Pues el hambre, la frustración, el frío, terminan siendo. Seguramente el cansancio, y por eso nosotros hemos insistido, y en eso usted ha sido un pionero desde el lenguaje escrito y verbal, de que el cansancio, es decir, alguien que lleva 3 noches sin dormir, al otro día, con un silbido estridente, puede explotar, porque se hace mucho más frágil y mucho más sensible. Y sin lugar a dudas, el último escalón es que hay algunas personas que tienen este tipo de conductas, que son repetitivas, que son disfuncionales, que les están trayendo problemas, han tenido fracasos afectivos, han tenido fracasos laborales, tienen que revisarse y buscar ayuda, porque muchas veces hay algo allí que es la causa, el origen de estas dificultades. Obviamente no pretendemos agotar este tema, pero sí por lo menos poner algunos elementos para que usted reflexione, para que piense que esto no es un elemento natural, y que obviamente si usted se mira, si hace un alto, alguito estaremos haciendo a favor de. Pero ¿qué tanto ayudan? Por ejemplo, uno ve debates tururú. Entonces uno encuentra los programas de radio en donde el programa tiene más rating en la medida en que los invitados se ven en la jeta. Entonces, entre más tengan, sin duda, agresión, más rating tiene. Entonces parece tener que, no, es que aquí incluso hoy en día cuestionan al tibio, al que no tenga una posición radical, no sé qué, entonces ese es un tibio. Y hay una cosa que es gravísima, gravísima. Uno ve, por ejemplo, a nuestros padres de la patria, los elegidos por nosotros, en esos debates y en esas frases y en esos componentes de discusión en el Congreso, que sin duda son una vergüenza. Son una vergüenza, allí agrediéndose, el uno tal, no respetando a las mujeres, etcétera, etcétera, el uno diciéndose, etcétera, ese tipo de cosas, y lo transmiten. Y el debate, las agresiones son mayores entre más televisión haya. Entonces hay algunos que parece que como que arman como que tienen su reservorio y su armamentario para cuando la televisión está en directo. Entonces, ¿qué tanto ayuda eso? Uno dice, no, yo simplemente apago esa vaina, me parece yo creo que eso, más que contribuir, perjudica. Pero lastimosamente, desde hace un tiempo, hay unas hipótesis que dicen que la tripa
por decirlo así muy gráficamente, que en el intestino hay una serie de enzimas y parece que todos estuviéramos pensando con la tripa. Y esos espectáculos es para cautivar a los que piensan con la tripa. Yo creo que el gran logro de la especie es los que lograron convencer con sus argumentos, con sus planteamientos a los seres humanos cómo tiene la expectativa de vivir distinto, no solo en el desarrollo de un país, sino en su vida personal. ¿Cómo puedo yo lograr desarrollos de mi vida personal? ¿Cómo puedo ser más tranquilo, más sereno, más feliz, sin necesidad de tener que arrasar al otro? Nosotros todos tenemos derecho a la paz interior, nos lo decía usted, y naturalmente eso empieza justamente porque usted reflexione y naturalmente mire cómo se está tratando de poner en los zapatos del otro. No agotamos el tema, doctor Córdoba, siempre es un tema muy interesante siempre una que nos toca a todos, siempre usted aquí dándonos luces, cosa que le agradecemos de verdad siempre, doctor Córdoba. Hablando del Congreso, solamente 10 segunditos, uno aprende, Sancho, uno aprende. Vi a un senador, al senador Sabaraín, que me enseñó neurología, me enseñó neurofisiología, yo soy neurofisiólogo. Y el señor me enseñó que uno se para en un debate, y le da hipoxia cerebral. Él dijo que ese día le había dado una hipoxia cerebral ahí en el debate. ¿Sabe qué, doctor Sabaraín? Eso no existe, eso es carreta, eso no existe. Doctor Córdoba, una hipoxia cerebral dada en un debate existe. No diga cosas, porque usted lo dijo, senador Sabaraín, y yo con mucho gusto lo invito aquí a que hablemos en Le Tengo el Remedio de cómo es esa patología que usted se inventó para que la incluyamos en los libros. Porque eso no es cierto, no existe la hipoxia cerebral momentánea, ¿sí? O tuvo un ataque isquémico transitorio o una ACV y usted debería estar hospitalizado. No hay que abusar de la desinformación. Sí, porque lo dijo, porque usted lo dijo, y eso es desinformar. Entonces, nosotros como profesionales, yo personalmente creo que uno puede decir, y lo dijo en la radio, y entonces se quedó un diagnóstico allí, ¿listo? ¿Qué iba a decir? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá no toleramos las cosas? No toleramos. Sí, toleremos al otro. ¿De cuándo acá? Tolerancia, Aníbal. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí ya en Arriba Bogotá, 7 de la mañana, 50.